Pasemos a la siguiente pregunta. Y bueno, vamos a pasar ahora al área de lo que son las patologías respiratorias. Entonces, muy bien, vamos a ver primero eso de aquí que me dice, ¿cuál de los siguientes no es un parámetro del score de Birman y Pearson? Entonces, Birman y Pearson modificado por tal es un score que nosotros podemos usar para ver dificultad respiratoria, ¿no? Dificultad respiratoria y también todos son, ¿no? Síndrome de obstrucción bronquial en nuestros niños. Entonces, yo puedo que en todas sus causas, ¿no? Producidas por asma, producidas por bronquiolitis, etc. Entonces, ¿cuál de estos no es un parámetro para Birman y Pearson? Recuérdate que Birman ve frecuencia respiratoria según la edad, esto es lo que es la edad, ve la presencia de sibilancias o no, ve si nuestros pacientes tienen retracciones o no, y también ve el grado de cianosis de nuestro niño, si es el llanto o es el reposo, ¿no? Entonces, de las que están acá, ¿qué es lo que sí no ve? Quejido. Quejido, este es un dato que no ve Birman y Pearson. Esta es una pregunta de escalas. Bien, escalas para en este caso, son, ¿no? Síndrome de obstrucción bronquial aguda. Por acá tenemos otra preguntita. Paciente de 11 mesecitos de edad que lleva a emergencia por presentar desde hace 2 días dificultad respiratoria con expiración prolongada, ¿no? Entonces me dice, tiene también tos y fiebre. Hace 4 días rinorrea acuosa y estómagos. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Acá tenemos otro paciente robot, ¿no? Paciente robot, en este caso, ¿de qué? Es un paciente lactante mayor, o sea, menor de 2 años. Este es importante. Este grupo etario es importante, es chiquito, menos de 2 años. ¿Cómo inicia este cuadro en este lactante? Está resfriado. Está resfriado, tiene un poco de fiebre, tiene tos, tiene rinorrea, tiene a este niño, ¿no? Parece que es un resfrío, está todo bien, y pasan 3 a 5 días y mi niño evoluciona rápidamente a distrés respiratorio. ¿Cómo se ve ese distrés respiratorio? Puede ser tirajes, bien, tiraje subcostal, intercostal, supraesternal. ¿Y cómo lo expresa la mami? Se le hunde el pechito, se le hunde entre las costillas, se le hunde el cuellito, ¿no? Para referirse del supraesternal. Muy bien. ¿Qué más tiene mi niño? Puede estar desaturando. Hoy día, después del COVID, todo el mundo tiene un saturómetro, o sea, viene desaturando también, 88, 89. ¿Qué más? Está agitado. Eso es como me dice la mami, pero yo lo veo y ¿a qué se refiere? Está polineico o taquineico, ¿no? Entonces está respirando más rápido de lo usual. Todo esto en mayor o menor grado se presenta, o sea, dificultad respiratoria sea leve, moderado, severo. Y finalmente, si viene muy malito, puede tener incluso aleteo nasal. Aleteo nasal, se le abren las fosas nasales para intentar que ingrese el aire. Esto es un dato inminente de falla respiratoria, es un paciente que está muy mal. Y hay que diferenciarlo cuando llegan por emergencia, distinto es al cornaje nasal. Cornaje nasal cuando el niñito está lleno de secreciones, ¿no? Intenta respirar y como están todas secas se escucha un ruidito ahí, ¿no? Un torito, ya. Entonces, también abre un poquito de más las fosas, efectivamente, pero es un tema de secreciones. Limpiamos, ¿no? Un poquito de cloruro, gotitas de rinovebé, la leche, lo que sea, y mejora, ¿no? Eso solo era cornaje. Sin embargo, si está todo limpio y se abren las fosas nasales acompañado de todos estos tirajes, ese sí es un dato de dificultad respiratoria muy severa, inminente falla respiratoria. Entonces, esa es la historia natural de cómo viene el paciente. Un resfrío, 3 a 5 días, distrés respiratorio en cualquiera de los siguientes grados, y cuando yo lo examino, el examen físico encuentro las sibilancias, o los sibilantes. Entonces, este es el paciente clásico de una bronquiolitis, un lactante menor de 2 años que cursa con su primer episodio de dificultad respiratoria posterior a un resfrío con sibilantes en el examen físico. Definiciones más actuales nos dicen que incluso podríamos tener un segundo episodio de bronquiolitis si todavía nos encontramos menos de 2 años. Pasado esa edad y ante la persistencia de estos episodios, ya no estaré ante una bronquiolitis, estoy ante un síndrome obstructivo bronquial agudo y debo descubrir la causa. Entonces, hablando todo esto, ya tenemos que leer lo que tiene nuestro paciente acá, es una bronquiolitis. Muy bien. La siguiente.
Tenemos la bronquiolitis obliterante, que es otro tipo de bronquiolitis distinta a la que acabamos de ver ahorita. Es una patología típica de ¿quién? Es un virus muy específico que es el adenovirus. Usualmente lo ponen en pediatría porque la bronquiolitis como tal sí es de pediatría, pero esta de aquí se puede dar en niños también, pero sobre todo los pacientes inmunosuprimidos por trasplantes, de cualquier tipo, pero más que nada de médula ósea, o que han atravesado terapias como la radioterapia y hacen que los bronquios pues se pongan chiquitos, se oblitere, como dice ahí, adicional a la infección por el adenovirus. ¿Bien? En cambio, la bronquiolitis normal infecciosa de la pediatría tiene como primera causa el BCR, ¿no? Virus sincitial respiratorio. Y esta pregunta me gusta porque dice acá en la primera clave rinovirus, y rinovirus es la primera causa de resfrío, pues como dice su nombre, ¿no? Por algo se llama rinovirus. Y también es la segunda causa de bronquiolitis, ¿ya? Entonces, primera causa de bronquiolitis BCR y le sigue el rinovirus. O sea, un virus tan monce que te produce un resfrío en un niñito pequeñito lo puede llevar rápidamente a un cuadro de bronquiolitis. Y hay bronquiolitis leves, hay bronquiolitis moderadas y hay algunas que incluso necesitan un soporte mucho más severo con ventilador. Entonces, no es una patología para pasar por alto. ¿Qué más tenemos que saber de bronquiolitis hasta acá? Sabemos lo que es el agente, sabemos eso, y lo importante, vamos a ver, ¿hay otra pregunta de bronquiolitis? Creo que ya no. Entonces lo importante acá, lo último, es el factores de riesgo. También, un recién nacido prematuro, bajo peso, cardiópata, neumópata, displásico broncopulmonar, ¿no? O inmunodeficiente, factores de riesgo para una bronquiolitis que se complique, ¿ya? Y siempre te van a preguntar esto porque hay que diferenciarlo, es la fisiopatogenia. La fisiopatogenia de la bronquiolitis es la inflamación de la vía respiratoria pequeñita, que es el bronquiolo, que produce edema, y ese edema produce mucho moco. Entonces, bronquiolitis igual moco, pero siempre acuérdense esas tres palabras: inflamación, edema, moco, eso es bronquiolitis. Y por ende, el tratamiento va orientado a eso. Y lo primero es oxigenoterapia según necesite mi paciente. Y lo segundo, aspiración de ese moco, aspiración de secreción. Entonces la siguiente me dice, llega un lactante de 1 añito de edad quien no tiene vacunas completas. Entonces, eso es un dato importante. No tiene vacunas. Y tiene 1 año, ¿no? No tiene vacunas y tiene 1 año. Tan solo el recién nacido, es bien frecuente en el cerebro. Por ahí siempre aparece un niño que no ha seguido su carnet de vacunación y hay que actualizarse. Hace 2 semanas, cuadro catarral. ¿Qué significa eso? Que estaba resfriado. Y ahora está con tos exigente, que lo pone muy rojito, rubicundo, e incluso lo hace vomitar. Tos emetizante. En salvas, ¿no? Que vendría a ejemplificar lo que son los paroxismos. Esto en salvas, en quintas, eso se refiere a los paroxismos. Dice, según su sospecha diagnóstica, ¿cuál es la incorrecta? Entonces, tenemos que la bordetela pertussis, que produce ¿qué enfermedad? La tosferina, y que es una enfermedad inmunoprevenible, porque tenemos vacuna. ¿Dónde está la vacuna para la bordetela pertussis? Está dentro, primero, de la pentavalente, porque la pentavalente que tiene DPT, Listeria, pertussis y tétanos, acá está para contra la pertussis. ¿Qué más tiene la pentavalente? Hemófilos enfriados tipo B y hepatitis, ¿no? Y luego sigue a través de sus refuerzos de la DPT, ¿no? Y nos acordamos que la pimienta la ponemos a los 12, a los 4 y a los 6 meses. Entonces, este niñito que está por debajo del año, aquí ya debería tener su esquema completo, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad produce justamente toda esta clínica, te lo han contado recontra bonito. 1 a 2 semanas de un cuadro catarral. Y esta fase se llama fase catarral, tal cual te lo han puesto en el examen, fase catarral.
Pasadas esas 2 semanas que parece un resfrío, vemos a una semana que dura más o menos entre 4 y 6 semanas, que es la fase paroxística. Que es justamente esto, ¿no? Tos que viene muy seguida, viene en salvas, es decir, vienen varias toses juntitas, tos, 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 y cuando acaba esto se pone muy rojo el pequeñito, ¿no? Con cada tos lo lleva a vomitar y incluso hace un gallito después, al final de la tos, ¿no? Un gallito inspiratorio. Entonces, todo eso es el coqueluche, ¿no? La bordetela pertussis o la tosferina. Y pasadas las 6 semanas, todavía nos quedan un par de semanas, de 2 a 4 semanas más de convalecencia, en el cual todavía hay tos, pero ya en disminución, ¿no? Por eso esta es la muy popular, conocida antiguamente como la enfermedad de los 100 días, ¿no? 100 días de tos. Y el tratamiento aquí será con macrólidos, de elección siempre en pediatría la acitromicina, porque la tenemos que dar solamente una vez al día, entonces acitromicina. Y esto más que nada para evitar los contagios. Evitar los contagios, cortar la cadena epidemiológica. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros recibimos a estos niñitos, los recibimos en fase paroxística. Y lamentablemente en fase paroxística ya la enfermedad o el antibiótico, perdón, ya no disminuye mucho el tiempo de evolución. Ya va a continuar con su tos, todo lo que necesite. Pero si por ahí lo agarramos en la fase catarral y le damos antibiótico ahora sí, ahí sí, sí puede disminuir el tiempo que dura la tos. Entonces acá siempre la pregunta es, entonces, ¿cómo sé que resfrío efectivamente es por coqueluche y le puedo dar su acitromicina para que no siga tosiendo tanto? Un poco difícil solamente con la clínica, pero si tiene el antecedente epidemiológico, porque el hermanito está así, ¿no? La hermanita o alguien en la casa, ahí ya pueden hacer uso del tratamiento en ese momento, ¿no? Sobre todo porque el coqueluche es una enfermedad bien contagiosa. Y además de que la produce la bordetella pertussis, hay otras bacterias como por ejemplo la parapertussis y también algunos virus que también producen cuadros muy similares. Entonces a esos muy similares que no son por bordelas se le dice coqueluchoide, algo que se le parece al coqueluche. Y el tratamiento es el mismo. ¿Cómo más podemos definir el bordetella finalmente para ver si es coqueluche o coqueluchoide? Además de poder buscarlo etiológicamente con el cultivo faringio o la inmunofluorescencia para ver a nivel faringeo el germen, también podemos hacer un hemograma que nos va a orientar de una manera u otra. ¿Ya? Esto lo vemos en la siguiente pregunta. Entonces, ya sabiendo que nuestra presunción es justamente la tosferina o el coqueluche, tenemos cuál es nuestra incorrecta. Si se trata de un síndrome coqueluchoide, correcto, ¿no? Parece, todavía yo no tengo el agente para decir que efectivamente es coqueluche bordetella, pero es por la clínica sí, entonces esto es verdadero. Me dice, el manejo de elecciones con amoxi, decíamos que no, el manejo de elecciones son macrólidos. Entonces, esta no, esta no. El manejo antibiótico usado en la fase paroxística tan solo previene el contagio, efectivamente es lo que te acabo de contar, es lo que vamos a intentar, cortar la cadena epidemiológica, el curso de la enfermedad ya no se va a ver alterado, y para menor de 3 meses se indicaría hospitalización. Correcto, esto es un dato muy importante. Menores de 3 meses se hospitalizan porque tienen mayor riesgo de hacer apneas con este tipo de toses. O sea, hacer periodos en los cuales no respiran y por ende puedan hacer paros. A estos los hospitalizamos para observarlos. El factor de riesgo en este caso fue la falta de vacunación completa, efectivamente, ¿no? Decíamos que para la edad que tiene este niñito ya debería estar vacunado contra esta enfermedad y por ende no le debería dar de esta manera tan severa o le daría de una manera muy leve. Entonces, ese es el factor de riesgo que tenía nuestro niño. Entonces, aquí la incorrecta es la B, la del manejo con monoxi, porque como sabemos es con macrólidos. Bien, vamos a la siguiente. Me dice lactante de 7 meses de edad que presenta tos paroxística quintosa de 20 días de evolución. Cianotizante, emetizante, que presenta ¿qué cosa? El gallito inspiratorio que te comentaba al final de la inspiración. Solamente ha recibido la vacuna de BCG y el hepatitis virus B al nacer. Una vez más, también le falta su inmunización. ¿Por qué tan importante ese dato? Porque las tasas o las vacunas que tenemos es muy buena y de verdad que es una enfermedad inmunoprevenible. Bien, con las vacunas pues la infección suele ser mucho más leve, ¿no? Entonces por eso nos va a hacer tanto el dato. Están diciendo no tiene vacuna, probablemente es eso, ¿no?
Entonces, ¿quién es el agente acá? Ah, muy bien. Y el hemograma te decía que si tú tienes la duda de si es o no coqueluche, con un hemograma, sobre todo si ya lo estás hospitalizando porque es muy pequeño, menor de 3 meses, se te ha deshidratado, viene luciendo muy mal, ¿no? O ya hizo apneas en la casita y lo vas a hospitalizar, si le tomas examen de entrada, en el hemograma que verás, leucocitosis. Bien, con linfocitosis. Y este dato no solamente te orienta a que es coqueluche, sino incluso te puede hablar de la enfermedad, ¿no? Si es un paciente que tiene más de 30.000 leucocitos, también se hospitaliza, esto es un coqueluche grave. ¿Ok? Entonces, esto es grave. La probabilidad de que se complique es alta. ¿Cuál es el agente etiológico más probable acá? Una vez más, Bordetella. Y acá vemos las fases, ¿no? Entonces tenemos la catarral, que dura de 1 a 2 semanas, y es como un resfriado, ¿no? Entonces un muñequito resfriado. Luego la paroxística, que dura de 4 a 6 semanas, y donde se presenta tal cual te dice acá, ¿no? Tos, quintosa, en salvas, que lo pone muy rojo, es hipnotizante, que lo hace vomitar al final de la salva, ¿no? Y que presenta un gallito inspiratorio luego, eso es el periodo paroxístico. Y cuando ya parece que está mejorando, la fase de convalescencia puede durar de 2 o 3 semanas más, y este es un periodo donde la tos va disminuyendo, pero todavía está ahí. Hasta la siguiente, me dice, tengo un niñito de 5 años que tiene fiebre, o hemorragia, cefalea, otalgia y dolor abdominal. Y me preguntan al examen que tiene, me dice, tiene amígdalas eritematosas e hipertróficas, tiene sudado faríngeo y adicional a eso tiene petequias en el paladar blando y nódulos cervicales dolorosos, ¿no? Entonces me preguntan cuál es el diagnóstico de mi paciente. Entonces en este caso tenemos que los pacientes que cursan con que ya son más grandecitos, mientras más pequeñito eres, la probabilidad de que tú problema respiratorio sea viral es más alto. Y contra más grande eres, la probabilidad que sea bacteriana se va asentando más. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen odinofagia o dolor de garganta o lo que sería la orofaringe congestiva, ¿no? Incluso con exudados en niños grandes, tenemos que hacer la diferenciación muy importante si es un virus o una bacteria para justamente poder hacer el tratamiento, ¿verdad? Entonces, en estos casos, para eso tenemos también unos criterios que son los criterios de Centor, y esto nos orienta a la probabilidad de que sea bacteriano y por ende el uso de antibióticos. Entonces, dentro de estos criterios tenemos principalmente que venga nuestro paciente con fiebre, 38, que tenga exudado en la gargantita, que esté cursando sin tos, que no tenga tos, que tenga adenopatía cervical, y que esta le duela, y que se encuentre en un periodo entre los 3 y los 14 años, ¿no? Pues en el caso de pediatría. Entonces, todos estos datitos de aquí me van a dar un puntito. Entonces, todo esto es un puntito, un puntito, un puntito, y si yo tengo 4 puntitos a más, la probabilidad que sea bacteriano es alto, y por ende amerita uso de antibióticos. ¿Okay? No hay que dejarnos llevar solamente por el exudado faríngeo o la presencia de placas, porque hay enfermedades que pueden también presentarlas y ser virus, como por ejemplo la mononucleosis por enzima. La mononucleosis por enzima también puede dar exudado faríngeo, sin embargo, va a presentarse con otro tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, adenopatías o hepatoesplenomegalia, ¿no? Entonces ya nos oyendo otra cosa. Entonces, en este caso, veamos si nuestro paciente grandecito, porque ya pasa los 3 años, entra en nuestro criterio, ¿no? Veamos, tiene 5 añitos y está con fiebre. Fiebre es un criterio. Acá tenemos un puntito. Tiene odinofagia, cefalea, otalgia y dolor abdominal. Todos estos de aquí pueden ser producidos por el mismo cuadro respiratorio, ¿no? Otalgia porque la faringe y el oído se conectan a través del trompa eustaquio, y dolor abdominal a través de lo que se conoce como las adenitis mesentéricas reactivas, ya que las cadenas ganglionares, tanto en la gatita como se reactivan pues para hacerle frente a la enfermedad, a la infección. Y en los niños que son tan chiquititos, pues también pueden hacer que se inflamen las del abdomen, ¿no? Por eso se usan como
Al examen amígdalas eritematosas e hipertróficas con el sudado. Segundo criterio, estamos por acá, vamos por aquí. Además de eso, hay edema de úvula y petequias en el paladar blando. Petequias también es un orientativo de una causa bacteriana, ¿ok? Entonces también es importante. Sobre todo cuando es Streptococcus pyogenes. Nódulos cervicales dolorosos, ok, muy bien, eso acá tenemos también. Que decíamos que tiene 5 años, está en el grupo etario, ¿no? De 13 a 14 años, también por aquí. Y por último, no nos habla de que nuestro paciente tenga tos, ¿verdad? Tiene otros síntomas, pero no tiene tos. Entonces, incluso cumple este criterio. Entonces, este paciente, evidentemente, sí es una faringoamigdalitis bacteriana. Vamos a la siguiente. Tengo un neonatito de 20 días de nacido, ARN de 20 días, ¿no? Hasta los 28 días somos recién nacidos, y pesa 2000 gramos. Con labio leporino y paladar unilateral. Bueno, nació con su labio leporino, seguramente lo operarán, etc. Presentó vómito lácteo, está vomitando. Presentó un vómito lácteo condicionado que tiene malformaciones a nivel de cavidad oral, ¿no? En boca y cavidad oral. Y luego, después de todo esto, empezó a hacer dificultad respiratoria inmediata, ¿no? Lo vemos y bueno, pesó, este es el peso del nacimiento, ahora pesa 2800, tiene frecuencia respiratoria de 60 y en un RM con frecuencia respiratoria mayor o igual a 60 ya estamos hablando de taquipnea. Tiene una frecuencia cardíaca en 140 y tiene tiraje, ¿no? Ya habíamos hablado del distrés respiratorio, ¿no? Tiraje subcostal e intercostal, retracción cifoidea, esto es un distrés respiratorio moderado a severo. Me preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Ha sucedido esto bien rápido. ¿Qué quiere decir? Este paciente no ha sido un paciente que estaba con la fiebrecita, ¿no? El tos, el mosquito, no es un paciente que estaba incubando nada, sino que de un momento a otro ha hecho un proceso respiratorio que no es compensado. ¿Cuál es el antecedente? Que vomitó y que además tiene justo esas malformaciones en boca que no lo dejan controlar esa parte igual que otros niños, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? En este caso es que el contenido lácteo, en vez de seguir pasando por esos ojos, se haya ido a tráquea vía respiratoria, llegando a pulmoncitos y ocasionando una, ¿qué? Una neumonía aspirativa, ¿no? Una neumonía aspirativa. Esto porque ¿de dónde lo sacamos? Del antecedente del vómito y de que es un paciente que anteriormente no tenía síntomas de neumonía, ¿no? Entonces está tranquilo comiendo. Entonces esto no solamente lo vemos en este tipo de niños, sino también se puede ver en los postrados crónicos con mal manejo de secreciones, es decir, que se llenan de secreciones por algún motivo, también pueden suceder este tipo de cuadros. Entonces acá tenemos bronquiolitis, está en el grupo etario, pero ¿qué le falta? Antecedentes, ¿no? Le falta antecedentes, susporiza y todo eso. Cardiopatía congénita, tampoco nos dan datos de cardiopatía y en este caso las cardiopatías con distrés respiratorio o que presentan distrés respiratorio son porque están haciendo insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Y no nos dan ese dato. No es un paciente que se canse al lactar, que tenga problemas de que se agita, ¿no? Que suda mucho cuando lacta, que la lactancia sea entrecostada, que no gana peso, ¿no? Pero ese pacientito nació con 2 kilos y ahora está con 2800. No, no tenemos ningún dato por ahí. No me hablan de soplo, no me hablan de cianosis, eso tampoco es una cardiopatía. Hernia diafragmática es cierto, produce dificultad respiratoria, pero el nacimiento. Un paciente que nació bien y ahorita está bien. Fístula traqueosofágica, fístula traqueosofágica podría producir este cuadro, pero no tan abrupto. Más que nada al inicio de que el niño empiece a comer, ¿no? Por el que el trayecto pues hace que se vaya hacia la tráquea, ¿no? El contenido, y esto es cuando son más neos, ¿no? Entonces todo esto es un cuadro de bronconeumonía. Si no me dieran el antecedente de que vomitó y después presentó la dificultad respiratoria, pero un niño más grave, más grande, que esté de un momento a otro haciendo un episodio súbito como es, y luego presente más que nada estridor, ¿no? Estridor, más que es súbito y produce dificultad respiratoria, ese es otro contexto y aquí estamos ante la obstrucción de la vía aérea
por cuerpo extraño, ¿no? Diferente a este cuadro, porque este va con estridor. Es bien agudo como este, pero este produce estridor. A este acá le ha producido dificultad respiratoria grave, este es una neumonía. Vemos el siguiente. Tenemos un lactante de 2 añitos de edad que presenta desde hace 3 días, en 3 días, tos exigente, fiebre desde ahora y dificultad respiratoria. Muy bien, este es el cuadro clínico. Lo examinamos, se pasan de frente a la auscultación y encuentran crépitos. Crépitos en base de mitoras derecho, quiere decir que estos son crépitos localizados. Los crépitos localizados nos hablan de consolidación. Y esto es neumonía. ¿Okay? Diferente a las bronquiolitis, que hace un ratito hablábamos, que en la auscultación que tienen sibilantes, ¿verdad? Pero también podrían tener roncos. Y también podría haber subcrépitos, ¿ok? Todo de manera difusa, porque este no es un cuadro localizado, es un cuadro difuso. Pero lo que sí no debe haber en la bronquiolitis, ahora sí, crépitos, ¿ya? Crépitos no hay, sobre todo de esta manera, crépitos localizados. Eso es consolidación, esto es una neumonía. Y aparentemente una neumonía típica porque va con fiebre y va con tos exigente, ¿no? Entonces esto es una neumonía típica. Las neumonías intersticiales son justamente las atípicas, y estas suelen cursar con febrícula o sin fiebre, y la tos es más esporádica, ¿no? No hay tanta tos, ni tanto decaimiento tampoco. Bronquiolitis decíamos que no es, porque la bronquiolitis en auscultación es igual a sibilantes, ¿no? Sibilantes. El empiema es un diagnóstico, como diríamos, macroscópico, ¿no? Porque es el derrame, pero con pus, ¿no? Entonces yo lo tengo que ver que es pus. Entonces, y para poder ver ese derrame también me tendrían que dar datos a la auscultación, pues, ¿no? Que no está pasando bien el murmullo en un lado, ¿no? En un lado muy específico, que están aumentadas ahí también las vibraciones vocales, que se ve mate, etc. Entonces tampoco es una efusión pleural con pus que se llama apnea. Y en lo que son las traqueobronquitis, todo lo que es bronquitis se refiere más que lo que predomina es el parte de la tos, y la parte de la tráqueo siempre nos dará algo de estridor. Entonces ni una ni la otra, porque no, lo que predomina acá es la fiebre y los fríos, ¿no? Entonces en este caso, neumonía típica o bronquitis. Tenemos un niño con 10 añitos de edad en tratamiento con corticoides, es un antecedente importante, en la que el tratamiento con corticoides, dependiendo del tiempo que lo lleves, te lleva a la inmunosupresión. ¿Okay? Inmunosupresión. Hace 3 semanas presenta gradualmente, este es un dato muy importante también, porque el tiempo de enfermedad es diferente a los otros que vimos, ¿no? Los otros me hablaban de días, un día está bien, a los 2 días ya estaba malito, en cambio este lleva 3 semanas que está mal, y que presenta de una manera mermada, gradualmente, como dice ahí, malestar. Es algo más mermado, más subagudo, hay malestar, ¿no? Fiebre baja por pocos días, es decir, febrícula, ¿no? Febrícula. Orinofagia sí, ok, hay orinofagia, hay dolor, y hay tos, pero como dice esa tos, es esporádica. Entonces, esto es todo lo contrario a los cuadros que estábamos viendo hasta hace un rato, que eran cuadros donde sí había mucha fiebre, rápidamente había tos, que era muy exigente, que puede ser con expectoración, o lo que pediatría dice que tos húmeda, es decir, con secreciones, ¿no? O sea, acá no, acá es una tos muy esporádica de vez en cuando. Y que además nos dice que se asocia a signos de obstrucción bronquial, ¿no? Entonces, todos estos datos de aquí, para empezar, nos habla de que esta neumonía primero es atípica, ¿ok? No es lo usual, y lo usual es estreptococo pneumoniae, ¿no? Es el neumococo. Ese da las neumonías típicas en niños grandes, mayores de 5 años. Pero todo esto es atípico, entonces esta neumonía es atípica. Y el germen atípico por excelencia en nuestro medio es Mycoplasma pneumoniae. Y adicional a eso te dan este dato, justamente Mycoplasma pneumoniae suele ser reactivaciones de cuadros de SOP o de asma, ¿no? Si ya tiene diagnóstico.
Y eso que dice acá, ¿no? Al examen signo de obstrucción bronquial. ¿Qué más puedo encontrar yo al examen con este tipo de pacientes? Pueden haber subcrépitos en la ocultación. Y no crépitos, porque los crépitos una vez más son de condensaciones, ¿no? Y este paciente usualmente en los rayos no tiene condensación, sino lo que tiene es patrón intersticial, ¿no? Patrón intersticial, como rayitas de arañitas que salen de lo que serían los bronquios, ¿no? Entonces, eso es un patrón intersticial. Entonces aquí la causa, Mycoplasma pneumoniae.